Piali, Neno toca Lilical-Tonac. El sol alcanzó su cenit y nosotros hemos llegado a la sexta casilla de la novena trecena, el Tonali, Chicuase, Iscuintli. Bueno, en la novena trecena saben ustedes que tenemos como regente a Xutecutli, así que hoy vale la pena porque he tenido un momento maravilloso y por eso es que he prendido este fueguito. Lo voy a alimentar con flores secas de mi jardín, como me han recomendado mis amigas guardianas del fuego, y le voy a poner un poquito también de copal que me regaló mi amiga Clau, que la quiero mucho. Saludos, Clau. Y bueno, decirles que en el numeral 6 tenemos como regente a Mictantecutli, el señor del Mictlán, el que resguarda los saberes sagrados, el que también cuida y protege los huesos de las antiguas humanidades. Él está en ese espacio de silencio y de creación. Vean qué bonito y qué contento está el fuego y está corriendo el aire. Recuerden que en la naturaleza, bueno, el sahumador está hecho de tierra, de barro. El fuego se hace presente en esta trecena, el señor Xutecutli, y tenemos al viento. Y quiero platicarles que el ave que acompaña al señor Xutecutli es Chicuatli, la lechuza. Y yo hoy tuve la visita de un amigo muy querido, Manuel, que él es artesano y maneja muy bien el barro, y entonces vino para mostrarme y enseñarme la técnica que él domina y que yo pudiera hacer mi popochcomitl. Y qué bonito que fuera hoy, que es 6 Iscuintli, porque tenemos doble Mictantecutli, porque en Iscuintli, el perro, el regente es precisamente Mictantecutli. Y bueno, pues aquí está mi popochcomitl. Todavía tengo un poco de barro aquí que he estado amasando y lo hice emulando a la Chicuatli, que bueno, como ustedes saben, también es el 6 es mi numeral de mi tonali, así que bueno, pues aquí está mi Chicuatli ya en la primera fase de creación. Tuve que estudiar muy bien cómo hacer los orificios para que el fuego, pues cuando esté ahí, reciba el aire necesario. Esta Chicuatli, pues saben ustedes que acompaña al señor Mictantecutli y que tiene unos ojos grandes para ver en la oscuridad. Bueno, pues ahora va a ser mi compañera para cuando vaya yo con mis amigas de Cholula a las caminatas y lleve yo mi fuego. Mi popochcomitl aquí está. Esta es la primera etapa, ya luego les iré platicando. Y después vamos a hacer un taller para que ustedes también aprendan a hacer estas artesanías, estas bellas creaciones con barro. ¿Quién viene como señor de la noche? Istli. Istli es un ser que, si ustedes lo observan, tiene un piecito sobre la tierra, está conectado a este espacio del hombre, y otro piecito en el espejo de agua, porque él es una advocación de Yayauquitezcatlipoca y está conectado al espacio, al tiempo del mito. Así que hoy, que es 6 Iscuintli, Chicuasi Iscuintli, 6 perros, yo te invito a que tú también hagas tu propia ritualidad, que te prepares para ir a ensoñar, porque hoy Iscuintli nos va a acompañar a ese espacio del Mictlán. Y este tonali corresponde al rumbo del norte, al Mictlampa. O sea que hay mucho Mictlán y mucho fuego. Y la Chicuatli para guiarnos. Nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Chicuase Iscuintli, el caminante en el espacio-tiempo del hombre y también en el espacio-tiempo del mito. Yo, con la fuerza del fuego, con la sabiduría de Mictantecutli, entro y exploro los caminos de mi subconsciente. Soy el amigo que acompaña a cualquiera que se una con él en el camino. Tengo la vista de Chicuatli para ver más allá de este espacio-tiempo. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda suscribirte a mi canal en YouTube, Lilical-Tonac. Enciende un fuego, haz tu ritualidad. Hoy es día de recordar a los viejos amigos y a los nuevos amigos. Miren, acá tengo el instrumento que me hizo mi amigo Manuel, es de bambú y me sirve
para trabajar mi pieza de barro. Todavía le falta que le haga yo unos toquecitos para pulirla, pero bueno, creo que va a quedar muy bonita. Estoy muy emocionada y muy contenta. Gracias a todos ustedes que son mis amigos y que están aquí compartiendo estas lecturas. Y bueno, pues ya me despido con este fuego maravilloso que está muy, muy poderoso hoy, creo, está muy contento, pues como no, como yo, ¿verdad? Que ya tengo mi Poposh Comic y que lo hice yo misma. ¡Timota!